Hola a todos y bienvenidas al canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o una noche fantástica, o el momento del día que sea el mejor para ustedes. Hoy vamos a hablar de algo un poco más personal. Algo que a veces en el mundo del espectáculo y la fama, queda oculto detrás de las cámaras, de los sets de grabación, de las alfombras rojas y de las sonrisas perfectas. Hoy quiero hablarles de salud mental. Sí, yo Can Yaman, quiero compartir con ustedes una parte de mi camino, mis desafíos, mis momentos más difíciles y cómo he aprendido a lidiar con la presión y el estrés que conlleva esta vida. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí compartimos contenido sobre actuación, viajes, estilo de vida, proyectos benéficos y ahora también, reflexiones personales como esta. Así que si te interesa conocer más sobre mí y sobre el mundo que me rodea, te aseguro que no te arrepentirás de unirte a esta comunidad. Ahora sí, entremos en materia. Como muchos saben, mi vida ha cambiado drásticamente en los últimos años. El éxito de mis series me catapultó a la fama internacional de una forma que nunca imaginé. De repente me vi rodeado de flashes, entrevistas, eventos, contratos publicitarios y una agenda apretadísima que me dejaba poco tiempo para respirar. Al principio, todo era emocionante. Era un sueño hecho realidad. Ver mi trabajo reconocido y apreciado por tanta gente era algo increíble. Pero poco a poco esa ilusión empezó a verse empañada por la presión. La presión de tener que estar siempre perfecto, de cumplir con las expectativas, de mantener una imagen pública impecable. La presión de tener que viajar constantemente, de grabar durante largas jornadas, de aprender nuevos idiomas y de adaptarme a diferentes culturas. La presión de tener que lidiar con críticas, rumores y juicios constantes. Todo eso, acumulado día tras día, empezó a pasar factura. Recuerdo que al principio, lo achacaba al cansancio físico. Pensaba que con dormir un poco más o tomarme unos días de vacaciones, todo volvería a la normalidad. Pero no era así. El cansancio era mucho más profundo. Era un cansancio mental, un agotamiento emocional que me impedía disfrutar de las cosas que antes me hacían feliz. Empecé a sentir ansiedad, a tener ataques de pánico, a aislarme de mis amigos y familiares. Perdí el apetito, tenía problemas para dormir y me costaba concentrarme en mi trabajo. Me sentía abrumado, perdido y solo. Era como si estuviera atrapado en una jaula de oro, rodeado de lujos y oportunidades, pero incapaz de disfrutar de nada. El momento más duro, lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba en Roma, grabando una serie. Tenía un día libre y decidí ir a dar un paseo por la ciudad. Quería relajarme, disfrutar del paisaje, desconectar un poco. Pero en cuanto salí del hotel, me vi rodeado de fans que me pedían fotos y autógrafos. No tengo nada en contra de mis fans, al contrario, los adoro y les estoy muy agradecido por todo su apoyo. Pero ese día simplemente no pude soportarlo. Sentí una opresión en el pecho, un nudo en la garganta y una necesidad imperiosa de escapar. Salí corriendo sin saber a dónde iba, tratando de huir de esa multitud que me asfixiaba. Me metí por callejones oscuros, me escondí detrás de los coches, tratando de pasar desapercibido. Pero era imposible. La gente me reconocía, me seguía, me acosaba. Finalmente llegué a un parque y me desplomé en un banco, llorando desconsoladamente. Me sentía completamente vulnerable, expuesto y desprotegido. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda. Que no podía seguir adelante solo, que tenía que pedir ayuda a profesionales. Fue un proceso largo y difícil. Empecé a ir a terapia, a hablar con un psicólogo que me ayudó a entender lo que me estaba pasando, a identificar mis patrones de pensamiento negativos y a desarrollar estrategias para afrontar el estrés y la ansiedad. También aprendí a poner límites, a decir que no cuando era necesario, a priorizar mi bienestar por encima de las exigencias de mi trabajo. Empecé a practicar mindfulness, meditación y yoga. Descubrí que estas técnicas me ayudaban a calmar mi mente, a relajar mi cuerpo y a conectar conmigo mismo. También retomé mis hobbies, como montar a caballo, hacer deporte y leer. Me di cuenta de que necesitaba tiempo para mí, para hacer las cosas que me gustaban y que me hacían sentir bien. Además, me apoyé mucho en mi familia y en mis amigos. Hablé con ellos sobre lo que me estaba pasando, les pedí consejo y les agradecí su apoyo incondicional.
Me di cuenta de que no estaba solo, de que tenía gente que me quería y que se preocupaba por mí. Poco a poco fui recuperando el control de mi vida. Aprendí a gestionar el estrés, a lidiar con la presión y a disfrutar de mi trabajo sin que me consumiera. Entendí que la salud mental es tan importante como la salud física y que hay que cuidarla y protegerla. Quiero compartir mi historia con ustedes porque creo que es importante hablar abiertamente sobre salud mental, especialmente en el mundo del espectáculo, donde a menudo se idealiza la perfección y se ocultan las vulnerabilidades. Quiero que sepan que no están solos, que todos pasamos por momentos difíciles y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Si estás pasando por un momento difícil, por favor, busca ayuda. Habla con un amigo o un familiar, un profesional de la salud mental. No te avergüences de pedir ayuda. Hay gente que te quiere y que quiere ayudarte. Recuerda que no estás solo y que siempre hay esperanza. Este camino no ha sido fácil, ni creo que termine aquí. La salud mental es un trabajo constante, un cuidado diario. Pero estoy aprendiendo a priorizarme, a escucharme y a valorarme. Y quiero animarte a que tú también lo hagas. En resumen, hemos hablado de la presión que conlleva la fama, de cómo afectó a mi salud mental, del momento más duro que viví y de cómo busqué ayuda y aprendí a gestionar el estrés y la ansiedad. Quiero recordarles que la salud mental es tan importante como la salud física y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Me gustaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Han pasado por alguna experiencia similar? ¿Cómo gestionan el estrés y la ansiedad? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus experiencias. Me encantaría leerlos y aprender de ustedes. Y por último, si les ha gustado este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí encontrarán contenido sobre actuación, viajes, estilo de vida, proyectos benéficos y ahora también, reflexiones personales como esta. Hasta la próxima. ****, ampliación del tema para alcanzar las 1600 palabras ****. Después de aquella experiencia en Roma, donde toqué fondo, me enfrenté a la realidad de que necesitaba un cambio radical en mi vida. La fama, que al principio parecía un sueño, se había convertido en una jaula. No era solo la presión del trabajo, era la constante sensación de estar vigilado, juzgado, analizado. Cada movimiento, cada palabra, cada expresión facial era susceptible de ser interpretada y amplificada en las redes sociales y en los medios de comunicación. Recuerdo que incluso después de empezar la terapia, me costaba mucho abrirme. Sentía una vergüenza profunda por admitir que no estaba bien. Pensaba, soy Can Yaman, tengo éxito, soy guapo, ¿de qué me puedo quejar? Esa era la imagen que se esperaba de mí, la del hombre fuerte y seguro de sí mismo, y me aterraba decepcionar a mis fans, a mi familia, a mis compañeros de trabajo. Pero mi terapeuta fue fundamental para ayudarme a superar esa barrera. Me explicó que la salud mental no discrimina, que puede afectar a cualquiera, independientemente de su estatus social, de su profesión o de su apariencia. Me enseñó que reconocer mis vulnerabilidades no me hacía más débil, sino más humano. Y que pedir ayuda era un acto de valentía, no de cobardía. Además de la terapia, empecé a investigar sobre diferentes técnicas de manejo del estrés y la ansiedad. El mindfulness y la meditación me ayudaron a estar más presente en el momento, a observar mis pensamientos y emociones sin juzgarlos, a aceptar lo que sentía sin resistirme. Al principio me costaba mucho concentrarme, mi mente estaba llena de ruido, de preocupaciones, de miedos. Pero poco a poco con la práctica fui aprendiendo a calmarla, a encontrar un espacio de paz interior. El yoga también fue una herramienta muy útil. No solo me ayudó a mejorar mi flexibilidad y mi fuerza física, sino que también me permitió conectar con mi cuerpo, a liberar tensiones y a relajarme. Descubrí que el movimiento, la respiración consciente y la meditación guiada eran una combinación poderosa para combatir el estrés y la ansiedad. Otra cosa que me ayudó mucho fue retomar mis hobbies. Siempre me ha gustado montar a caballo, pero con la vorágine del trabajo lo había dejado de lado. Volver a sentir la libertad de cabalgar por el campo, el contacto con la naturaleza, el vínculo con el animal, fue una experiencia muy gratificante. Me permitió desconectar de la rutina, recargar energías y encontrar un equilibrio. También volví a hacer deporte con regularidad.
El ejercicio físico es un excelente antidepresivo natural. Libera endorfinas, mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y la ansiedad, y aumenta la autoestima. Además, me ayudó a dormir mejor, lo cual era fundamental para mi recuperación. La lectura siempre ha sido una de mis pasiones, pero también la había abandonado por falta de tiempo. Retomar el hábito de leer me permitió evadirme de la realidad, sumergirme en otros mundos, aprender cosas nuevas y estimular mi mente. Leer antes de dormir me ayudaba a relajarme y a conciliar el sueño. Pero quizás lo más importante de todo fue el apoyo de mi familia y de mis amigos. Hablar con ellos sobre lo que me estaba pasando, sentir su cariño y comprensión, me dio fuerzas para seguir adelante. Me di cuenta de que no estaba solo, de que tenía gente que me quería y que se preocupaba por mí. Su apoyo incondicional fue fundamental para mi recuperación. Aprendí a poner límites, a decir que no cuando era necesario. Antes me costaba mucho rechazar proyectos o compromisos, por miedo a decepcionar a los demás o a perder oportunidades. Pero me di cuenta de que era imposible complacer a todo el mundo, y que mi bienestar era lo primero. Empecé a priorizar mi tiempo, a dedicarlo a las cosas que realmente me importaban y a delegar tareas cuando era posible. También aprendí a ser más compasivo conmigo mismo. A no exigirme tanto, a no ser tan crítico, a aceptar mis imperfecciones y a perdonarme por mis errores. Entendí que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Otro aspecto importante fue aprender a gestionar la exposición mediática. Empecé a ser más selectivo con las entrevistas y los eventos a los que asistía. También aprendí a ignorar los comentarios negativos y los rumores malintencionados. Me di cuenta de que no podía controlar lo que decían de mí, pero sí podía controlar cómo reaccionaba ante ello. Además, decidí utilizar mi plataforma para hablar abiertamente sobre salud mental y para concienciar a la gente sobre la importancia de pedir ayuda. Creo que es fundamental romper el estigma que rodea a las enfermedades mentales y normalizar la conversación sobre este tema. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a buscar ayuda, habrá valido la pena. El camino hacia la recuperación no ha sido lineal. He tenido altibajos, días buenos y días malos. Pero he aprendido a ser paciente conmigo mismo, a no rendirme y a seguir adelante, un día a la vez. La salud mental es un proceso continuo, un trabajo diario. No se trata de encontrar una solución mágica, sino de aprender a gestionar el estrés, la ansiedad y las emociones negativas de forma saludable. Estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido en este camino. He descubierto mi fuerza interior, mi capacidad de resiliencia y mi conexión con mi ser interior. He aprendido a valorarme, a quererme y a cuidarme. Y estoy comprometido a seguir trabajando en mi salud mental para poder vivir una vida plena y feliz. Este camino me ha enseñado que la fama y el éxito no lo son todo. Lo más importante es la salud, el amor y la conexión con los demás. Quiero utilizar mi plataforma para inspirar a otros a vivir una vida auténtica, a perseguir sus sueños y a cuidar de su salud mental. Quiero recordarles que no están solos, que todos pasamos por momentos difíciles y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Si estás pasando por un momento difícil, por favor, busca ayuda. Habla con un amigo, un familiar, un profesional de la salud mental. No te avergüences de pedir ayuda. Hay gente que te quiere y que quiere ayudarte. Recuerda que no estás solo y que siempre hay esperanza. La vida es un regalo, disfrútenla y cuídense. Ahora, como siempre, quiero leer sus comentarios. ¿Han experimentado algo similar? ¿Qué estrategias utilizan para mantener su salud mental? Compartan sus experiencias, sus consejos y sus reflexiones. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo y concienciación. Gracias por escuchar. Y recuerden suscribirse para más contenido como este. Hasta la próxima.